Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este miércoles 16 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar si descarga en su teléfono celular la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo. Mira, Chere Ramos Graterol, muy feliz día tengan todos, pero sobre todo felicidades a María Antonieta, mimos y regalos para ella. Así es, hoy cumpleaños santo. Y ayer cumplió César Ignacio. Mi hijo mayor y mi hija menor son Libra. Gracias por recordarla, querida Chere. Orlando Vera nos saluda desde la Turnpike. Egle González nos saluda desde Italia. Safety Travel en Béziers. María Antonieta Pérez nos saluda desde Medellín. Arturo Rofrano está en Stratford, Connecticut. Edgar Bravo en Madrid. Leida Lugo en Asunción, Paraguay. Vicente Pernalete en Chicago. Ignacio Martínez en Weston. Daniel Laorden en Caracas. Juan Bautista González también en Caracas. Doña María Alicia Sifontes también en Caracas. José de Villa y su abrazo estrangulante desde Maracaibo. Miriam Borges en El Hatillo. No en Caracas, en El Hatillo, puntualmente. Niroski de Los Ángeles nos saluda desde Montevideo. Abelino Freitas desde Lisboa. Ese nombre sí es portugués. Abelino. Miver Quesada está en Margarita. El amigo Juan Acuña, el camionero, está hoy en Greenland, New Hampshire. Cada vez que llega el frío recuerdo que no soy de aquí, pobre. José Agudelo Campos, ese sí está pasando calor allá en Caja Seca, estado Zulia. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Hugo Boscán en Játiva. Carlos Nieto en Bogotá. Carlos Cuevas en Malvern, Pensilvania. Magali Hernández en Dublín. Carmen Salas en Tolima. Gloria Herrera en Bogotá. Félix Berrio en Kissimmee. También allí está Saed Abón. Mimón y Ani Amran están en Bogotá. Moreli Sojo. Está cumpliendo 76 años en Valencia, estado Carabobo. Felicitaciones, Moreila. Xavier Miguel nos saluda desde Barcelona con mucho afecto. Gracias, Xavier. Silvia Ascanio está en Houston. Douglas Isturiz en El Salvador. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Arteaga en el estado Yaracuy. Guillermo Useche en Puerto Ordaz. Gracias a todos, queridos amigos, por su consecuencia con el programa. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Hola, buenos días, César, y muy feliz de saludar a Guaritoto en Asturias, a nuestro amigo Esteban Smith, que reapareció también, Max Tamberberg, que nos escribe desde Pune, India, Dario Motora desde Medellín, gente desde todas partes, Hugueto desde Fort Myers. Historia de la arepa desde Atlanta. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, encargada de la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz miércoles. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Margarita María de Alacoque, San Longino, San Lulo, San Galo y Santa Bonita. Yo no conocía a Bonita como nombre, pero bien. Felicitaciones a todas las bonitas.
así no se llamen de esa manera. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos hoy la luna creciente en Aries. Es la luna peleona, es la luna para plantearse retos, es la luna para competir, es la luna para enfrentarse, es la luna para competir en cualquier orden. Es la luna para resolver sobre la marcha, como vaya viniendo, vamos viendo. Por ejemplo, es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar. Es una buena luna para introducir demandas, hacer reclamos, denuncias, ya lo decía. Es una luna peleona. Luna creciente en Aries, Sol en Libra, este miércoles 16 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Es el día de la anestesia y por lo tanto del anestesiólogo. Es el Día Mundial del Pan. Es el Día Mundial de la Columna Vertebral. Es el Día Internacional de los Pronombres. Bien. Es el Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. Es el Día Mundial de la Dignidad. Ese debería ser siempre todos los días. Es el Día Internacional del Jefe. Ese tiene también todos los días, ¿verdad? El Día de la Reanimación Cardiopulmonar, y es el Día Mundial de la Ética. Ese también debería ser todos los días del año. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Gustavo Silva. Él es miembro del equipo técnico electoral del Comando con Venezuela y él fue quien presentó ayer el informe técnico electoral ante la OEA, un informe contundente. En Washington vamos a seguir con Celia Mendoza. Esfuerzos de republicanos para restringir padrones electorales y evitar la certificación de votos. ¿De qué se trata esto? Eso nos lo va a explicar Celia. Luego vamos a ir a Göttingen, en Alemania, donde está el doctor Santiago Vargas Domínguez. Él es doctor en astrofísica. La NASA buscará condiciones adecuadas para la vida en Europa, una de las lunas de Júpiter, con la Europa Clipper, la mayor nave interplanetaria jamás construida por la NASA, que despegó del Centro Espacial Kennedy ayer y va a realizar un viaje de 5 años y medio para entrar en la órbita alrededor de Júpiter el 11 de abril del 2030. Se sospecha que esa luna de Júpiter, la luna Europa, tiene océanos como más densos incluso que los océanos de nuestro planeta Tierra. Y lo interesante es que es apenas una luna. Claro, Júpiter es el más grande de los planetas, es gigantesco. Luego vamos a conversar en Caracas con Luis Carlos Díaz, el periodista. ¿Qué dice la misión de determinación de los hechos para Venezuela sobre los periodistas y los medios de comunicación en el contexto electoral? Las inmensas agresiones a la libertad de expresión, a los comunicadores, a los periodistas. Luego vamos a regresar a Washington para conversar con José Javier Rodríguez. Él es el asistente del secretario del Departamento del Trabajo, el Department of Labor. Y hay algo interesante. Ayer se dieron a conocer unos números donde el número de trabajadores que solicitan representación sindical se ha duplicado en estos últimos años. Han crecido los sindicatos, hay más presencia sindical. Y aquí en Miami vamos a conversar con Trina Oropesa, de Imago por las Artes. Vamos a la segunda edición de Entre Libros, el único festival de literatura infantil en español que regresa desde hoy y hasta el 20 de octubre en este marco de la celebración del mes de la herencia hispana. Y el foro de hoy, pues interesantísimo, la crueldad. ¿Qué es la crueldad? ¿Por qué somos crueles? Cuando uno piensa en crueldad, uno dice, bueno, la crueldad de la dictadura de Maduro, ensañándose contra niños, adolescentes en prisiones y torturándolos. Pero también hay crueldad en otras áreas, hay crueldad en el ambiente laboral. O usted se asoma a las redes sociales, por ejemplo en la red X, aparece cualquier persona calificada diciendo algo y de inmediato salen los detractores a decir cualquier cantidad de cosas con niveles de crueldad impresionantes. ¿Por qué somos crueles?
Ese va a ser nuestro foro en el día de hoy. Ese es el programa que hemos preparado para ti para este miércoles 16 de octubre del año 2024. Y el 16 de octubre de 1737, en la península de Kamchatka, en Rusia, se dio un terremoto en la escala de 9.3. Se le considera el segundo terremoto más potente en la historia. El 16 de octubre de 1793, en París, María Antonieta, ya en ese entonces viuda de Luis XVI, es guillotinada en el marco de la Revolución Francesa. María Antonieta de Austria, princesa archiduquesa de Austria, reina consorte de Francia y de Navarra. Tal día como hoy le cortaron la cabeza. El 16 de octubre de 1813, en Leipzig, se produjo el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas. Fue la batalla más grande en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas por Prusia, Austria y Rusia. Es la derrota más grave, más severa que sufrió Napoleón Bonaparte. El 16 de octubre de 1817 murió fusilado Manuel Piar, militar venezolano de origen curazoleño, prócer de la independencia, conocido como el Libertador de Guayana, generalísimo invicto, disputó 24 batallas y no perdió ninguna. Llegó a ser general en jefe y gran líder. Pero aquí dice, por su condición de pardo o ambición de poder, llegó a tener problemas con sus superiores, incluyendo al propio Bolívar. Bolívar le enjuició y terminó siendo fusilado acusado de sedición y conspiración. Bolívar lo mandó a fusilar. Manuel Piar. El 16 de octubre de 1846, el doctor William Thomas Green Morton, en Boston, emplea por primera vez el éter como anestésico. Y así surge la cirugía sin dolor. Por eso es que hoy es el día del anestesiólogo. El 16 de octubre de 1854 en Irlanda nació el gran Oscar Wilde, dramaturgo, poeta, narrador, un hombre muy polémico. Fue condenado por su condición homosexual. Falleció en 1900 a los 46 años. El 16 de octubre de 1886 nació David Ben Gurion, líder sionista. Nació en Rusia. Fue el primer ministro de Israel en 1948. El 16 de octubre de 1888 nació Eugene O'Neill, gran dramaturgo estadounidense. Fue Premio Nobel de Literatura en 1936 y se ganó 4 veces el Premio Pulitzer. La última vez que se lo ganó fue de manera póstuma. Fue el padre de Ona O'Neill, la esposa de Charles Chaplin, madre de todos los hijos de Chaplin. El 16 de octubre de 1923, hace 101 años, se fundó The Walt Disney Company, es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Hace unos días comentábamos la muerte de Angela Lansbury, el 11 de octubre. Pues bien, ella nació el 16 de octubre de 1925. Falleció a los 96 años. El 16 de octubre de 1940 en Varsovia se establece en el marco del Holocausto judío el famoso gueto judío de Varsovia. El 16 de octubre de 1978, Karol Józef Wojtyła, cardenal polaco, es elegido papa y escoge el nombre combinado, escoge el nombre de su antecesor, Juan Pablo I, y él pasó a ser Juan Pablo II. El 16 de octubre de 1998 en Londres, Augusto Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón. Y el 16 de octubre del año 2004, hace 20 años, debutó como profesional con el Barcelona Fútbol Club, Lionel Messi. El 16 de octubre de 1938 se estrenó en Chicago el ballet Billy the Kid de Aaron Copland. 16 de octubre de 1947, es decir, hoy está cumpliendo 77 años, Bob Weir. ¿Recuerdan a Grateful Dead? Y el 16 de octubre
de 1949, nació en Cuba, en las alturas del Canací, Wilfredo Israel Sardiñas, mejor conocido como Israel Cantor. Israel Cantor falleció aquí en Miami en el año 2006, cuando él tenía 56 años. El editorial con César Miguel Rondón. En el día de ayer en Chicago se presentó Donald Trump en un foro organizado por la agencia Bloomberg y el Club Económico de Chicago. Allí dijo cosas interesantes. Por ejemplo, que él había garantizado una transición pacífica. Y eso que el moderador pues hizo un gesto como diciéndole, usted no se acuerda de lo que ocurrió el 6 de enero en el Congreso, a lo cual él dijo, fue un acto de amor y paz. Algunas personas fueron al Capitolio y sucedieron muchas cosas extrañas allí. Y la única persona que murió fue Ashley Babbitt. En realidad no fue la única. Fueron 5 personas las que terminaron muriendo por la violencia allí. Volvió a hablar de los venezolanos, de los delincuentes venezolanos, que califica de miles en Aurora, Colorado. Esa gente tiene que ser devuelta. No podemos vivir con miles de asesinos. No presenta pruebas tampoco en esto. Pero ya que era un foro económico, hizo hincapié en el tema de los aranceles. Le dijo al moderador, a John Micklethwait, que la palabra arancel era la palabra más hermosa que él conocía en el diccionario. Y él insiste en el tema de los aranceles porque, cito, vamos a traer de vuelta a las empresas con impuestos más bajos y más aún para las empresas que van a fabricar esos productos en Estados Unidos. Vamos a proteger a esas empresas con aranceles fuertes porque creo en los aranceles. Para mí la palabra más hermosa del diccionario es arancel, es mi palabra favorita. Necesita una empresa de relaciones públicas. Pero leo esto. Los aranceles de Trump son una mala idea política que tendrían que pagar los consumidores estadounidenses. Eso lo publicaron el mes pasado en el Peterson Institute for International Economics. Por ejemplo, el 96% de los zapatos que se venden en Estados Unidos, igual que el 88% de los tomates, son importados. Los primeros en su mayor parte vienen de China. Así que está claro a quién le tocaría pagar la factura. Trump, sin embargo, dice esta nota que leo, ha mentido o cuando menos desinformado al señalar que el impuesto sobre la importación recae sobre el productor extranjero, no sobre el consumidor, cuando es exactamente al revés. Se parece a cuando en su campaña electoral anterior dijo que el muro, que nunca se construyó, realmente el muro en la frontera lo iban a pagar los mexicanos. Pues no, los mexicanos no depositaron ni un centavo. Lo poco que se construyó lo pagó el contribuyente norteamericano. Todo esto cuando estamos ya avanzando en la campaña electoral. Y me llama la atención que se oye de todo, ¿no? Pero tengo aquí esta información que publica hoy el ABC en Madrid. Dice, perdón, se me ha perdido. Kamala se desinfla y pierde terreno ante Trump según las últimas encuestas. A semanas de la cita con las urnas y la carrera entre Donald Trump y Kamala Harris sigue marcada por la igualdad. 3 sondeos a nivel nacional apuntan a que la señora Harris pierde el escaso terreno de ventaja que tenía frente a Trump. Y en los 7 estados decisivos, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia, Arizona, Nevada y Carolina del Norte, el candidato republicano está consiguiendo avances. Quizá por eso, Harris cuestionó la salud mental de Trump, quien el lunes decidió acortar un acto electoral en una sala en la que varios asistentes se desmayaron y prefirió poner su playlist musical.
Por lo pronto, en Georgia ya comenzó la votación adelantada y ha resultado allí de manera abrumadora, según hemos leído. En el The New York Times, Trump escala las amenazas a sus oponentes políticos y los califica de enemigos. Así va la campaña electoral, cuando estamos a 16 de octubre. El reloj nos dice que son ya las 9:22 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias más importantes del día de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:26 vamos entonces con las noticias más importantes del día de hoy. La oposición mayoritaria en Venezuela aseguró ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del 28 de julio en todos los estados del país, lo que se considera un triunfo irreversible. Las evidencias que cada uno de nosotros tenemos demuestran que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, dijo Gustavo Silva, miembro del equipo de campaña de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, en la presentación de ayer. Asimismo, expresó que González Urrutia ganó también en todos los municipios con pobreza moderada, con pobreza intermedia y alta pobreza. Silva señaló que ese resultado, contrario a lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral, está sustentado en 83,5% de las actas obtenidas, gracias al esfuerzo de miles de ciudadanos que fueron testigos y miembros de mesa. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas para Venezuela afirmó ayer que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios. En un informe de 158 páginas que abarca el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. Las fuerzas de seguridad estuvieron involucradas masivamente en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas o tratos crueles y degradantes, según indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil, SEBIN y militar de GESIN, así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional. También asegura que las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia. María Corina Machado llamó ayer a las transnacionales petroleras a dejar de operar bajo un régimen que es corrupto y criminal. La industria petrolera de Venezuela se halla bajo sanciones desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en el país a varias compañías como Chevron, la española Repsol y la francesa Maurel & Prom. Estas empresas energéticas tienen que darse cuenta de que están asociadas con la empresa más corrupta del sector energético en el mundo, que ha sido acusada de lavado de dinero y hasta de narcotráfico, PDVSA, la petrolera estatal. Eso dijo la señora Machado durante un panel organizado por el Georgetown Americas Institute en Washington. Cito: nadie conoce la naturaleza de los contratos que se han firmado, lo que viola nuestra Constitución. Nadie sabe cuánto están pagando al régimen, cuánto está obteniendo el gobierno de sus operaciones. No es solo una cuestión de que la comunidad internacional entienda para qué se utilizan estos recursos, sino que me pregunto qué piensan los accionistas y las partes interesadas de estas empresas sobre la buena voluntad y la reputación de las compañías. Nuestro mensaje para ellas es que los queremos aquí. Queremos que inviertan y generen muchos recursos, mucho dinero, mucho empleo para Venezuela, pero no así. No bajo un régimen que es corrupto y criminal y que viola y está violando las leyes de Venezuela. Cita textual
para María Corina Machado. El presidente Joe Biden hizo su regreso a la campaña electoral en el campo de batalla de Pensilvania anoche, argumentando que los votantes deberían elegir a Kamala Harris como presidenta en las elecciones de noviembre, diciendo en parte que ella ha sido leal hasta ahora, pero va a abrir su propio camino. Cada presidente tiene que abrir su propio camino, eso es lo que hice. Fui leal a Barack Obama, pero abrí mi propio camino como presidente. Eso es lo que va a hacer Kamala. Ella ha sido leal hasta ahora, pero va a abrir su propio camino, dijo Biden. Los comentarios en la cena de otoño del Comité Demócrata de la ciudad de Filadelfia reflejan el delicado equilibrio que está tratando de lograr en la campaña electoral, abogando por su propia vicepresidenta mientras intenta darle espacio para que se presente por separado de algunos de los antecedentes de su administración. Se emitió un número récord de votos cuando comenzó la votación anticipada en Georgia, un estado clave en el campo de batalla en las elecciones para el 5 de noviembre. Más de 328,000 personas votaron el pasado martes, casi 3 veces el récord anterior del primer día. El expresidente Donald Trump perdió Georgia por un estrecho margen ante el actual Joe Biden en el 2020 y supuestamente intentó anular el resultado, lo que convirtió al estado en uno de los más vigilados en esta elección. Otros estados comenzaron a votar por correo con crecientes preocupaciones sobre su confiabilidad. En Pensilvania, otro estado en disputa, el 1,9% de las papeletas de voto por correo fueron rechazadas en 2020. El escenario de pesadilla, según The Wall Street Journal, era que en una carrera reñida, los errores podrían decidir el resultado, lo que llevaría a una disputa legal que podría ser que el enfrentamiento entre Bush y Al Gore en el año 2000 pareciera un partido de bádminton, según cita textual de el The Wall Street Journal. El gobierno de Joe Biden ha dado a Israel 30 días para ampliar la ayuda humanitaria a Gaza o arriesgarse a acceder a la ayuda militar estadounidense, según revela una carta reciente. El ultimátum supone el lenguaje más duro de la Casa Blanca hacia Israel desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Estados Unidos afirma que Israel interrumpió cerca del 90% de los movimientos de ayuda humanitaria el mes pasado entre el norte y el sur de Gaza, como parte de su campaña para aislar a los militantes de Hamás en el norte. Israel también ha emitido órdenes de evacuación para gran parte del norte de Gaza, donde se encuentran unos 400,000 palestinos. Estados Unidos pide a Israel que garantice el paso de al menos 350 camiones de ayuda humanitaria por día al territorio. Y a las 9:33 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Washington. Allí está Gustavo Silva, miembro del equipo técnico electoral del Comando con Venezuela, quien fue el encargado de hacer la presentación en el día de ayer en la Organización de Estados Americanos, OEA. Gustavo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Saludos a ti y a toda tu audiencia de Éxitos de Miami. Gustavo, la trascendencia del acto del día de ayer, al presentar este informe técnico, ¿cómo la podrías calificar? Ayer presentamos un acto sin precedentes, César Miguel. Un informe que habla de cómo los venezolanos, la sociedad civil, los partidos políticos y todos juntos nos organizamos para votar el 28 de julio y para defender esos votos. Y la mayoría de los reconocimientos de las personas que estaban ayer recibiendo el informe, más allá de la robustez técnica que pudo presentar él mismo, es el reconocimiento a cómo los venezolanos nos hemos dado el todo por tener esta solución pacífica, democrática y electoral a través del voto, y cómo a través de la recuperación de cada una de las actas de votación de las mesas, el 83,5% que tenemos publicado en resultados con Venezuela.com, hay un resultado irreversible en el que Edmundo González Urrutia es el candidato electo como presidente. Muy bien, se ha dicho ya hasta la saciedad y, sin embargo, pues cualquier recurso que se interponga ante el TSJ en Caracas, como lo ha hecho
Carry como lo hizo Márquez, pues no tiene por venir. ¿En qué, en la práctica, políticamente hablando, se puede traducir un acto como el día de ayer? Gustavo. Mire, el acto del día de ayer invoca internamente al artículo número 5 de la Constitución de Venezuela, donde la soberanía reside exclusivamente en el pueblo que la ejerce a través del voto, y del artículo primero de la Carta Interamericana Democrática, en el cual todos los Estados miembros de la OEA tienen la obligación de mantener la democracia como la forma de vida de nuestro hemisferio. Y esa es la razón por la cual este informe técnico, donde tener un espacio para poder presentarlo, se hizo ayer desde nuestro espacio, que es el técnico más que el político, Ujú. en la sede de la Organización de Estados Americanos, con compañía y presencia de los think tanks que en Washington, D.C. hacen vida en el área electoral y todos los que trabajan con Latinoamérica. Adicionalmente, estaban los representantes de los Estados miembros de la OEA y también representantes del cuerpo diplomático en Washington, D.C. de varios países de Europa. El Occidente está claro de cuál fue el resultado del 28 de julio, y dentro de algunos países de Occidente todavía hay quienes exigen que o le piden al CNE y le dicen a Maduro que no van a reconocer el resultado del 28 de julio porque no han visto las actas. Ayer, con el informe técnico que presentamos, explicamos por qué esas actas ya están mostradas. Les demostramos que las actas Ujú. que tiene el Comando con Venezuela, que recuperaron todos los testigos, los voluntarios de la sociedad civil, los militantes de partidos políticos el 28 de julio en la noche, son actas originales emitidas por el CNE, Ya. impresas por un operador de máquina que es del CNE, y que no hay que esperar que el CNE dé otro resultado. ¿Qué reacción hubo después? ¿Qué balance haces de lo que ocurrió después de tu intervención allí en la sede de la OEA? El reconocimiento de los presentes, sobre todo al pueblo venezolano, es lo que más impactó. Era una reunión muy técnica, César Miguel, y la robustez de los números que nosotros ya hemos presentado mucho en privado a cada uno de los países, a sus cancillerías, a sus cuerpos diplomáticos, y que también habíamos hecho con expertos y think tanks electorales, académicos del mundo electoral, del mundo estadístico y del mundo de la matemática. Ayer tuvo un toque también más humano y político, el humano en el reconocimiento a cómo los venezolanos estamos trabajando en esto y no nos pueden dejar solos, y que la democracia Sí. en toda América depende de esto. Y en segundo lugar, el llamado político que también muchos de los Estados miembros que están ahí presentes le hacen a sus pares todavía en la región, que optan por guardar silencio y decir que siguen esperando por un resultado que no termina de llamar. Ya no es solo Venezuela, ya no es solo Edmundo González Urrutia, ya no es solo Ujú. María Corina Machado, ya no es solo la plataforma unitaria la que le exige a ciertos países del continente que han mantenido algún silencio que tienen que reconocer este resultado, sino son los mismos países miembros de la organización los que también le dicen a sus pares, ya tenemos, si hay que pasar alguna página, es la página de no reconocimiento de los resultados. Gustavo, según lo que presentaste ayer, González Urrutia ganó en todos los estados. Cuando se hacían elecciones democráticas en Venezuela, los canales de televisión pintaban los mapas y según los estados que fuesen ganando tal o cual partido, le ponían el color. De manera que si pintase el mapa, pues tendría un solo color, muy, muy sólido, un color opositor. Pero me llama la atención, más allá de este hecho que es sin duda muy relevante, el hecho de que González Urrutia ganó en todos los municipios con pobreza moderada, intermedia y alta pobreza. ¿Qué dice ese dato, Gustavo? Sí, aclaratoria, no es en todos los municipios, sino en el clúster. Cuando tú divides los Vale. municipios y las parroquias por pobreza y por los índices de pobreza, ves que la victoria de Edmundo González Urrutia fue totalmente transversal. Eso quiere decir, Ujú. fue transversal geográficamente, como muy bien dice, en ese mapa que transmitían los medios normalmente en las elecciones venezolanas, pero lo que te dice esto, César Miguel, y lo explicábamos ayer también después de la presentación, algunas preguntas que nos hacían miembros del cuerpo diplomático y de think tanks electorales, ¿cómo hicieron todo esto? Porque somos un país que decidió cambiar. Cuando tú ves que todos los estratos sociales, todo el país completo trabajó en este proceso. Una anécdota que nosotros compartimos.
el sábado antes de la elección, no el día anterior, el 27, sino la semana anterior, el 20, ya teníamos copado todos los cupos de voluntarios. En una campaña electoral eso nunca lo habíamos visto y Ya. vivido. Gente que quería participar como fuese. Una campaña con muy pocos recursos, pero cómo aparecían personas apoyando sus centros de votación, los que estaban en el exterior mandando algún tipo de apoyo económico para que sus vecinos Ajá. pudieran cuidar Sí. el voto y Sí. defenderlo. Esos son fenómenos que no están dentro de este aspecto técnico, pero cuando tú tienes la oportunidad de conversarlo con otros y te dicen, ajá, pero ¿cómo esto es verdad? Y tú le dices, es que ganamos 70-30 y tuvimos la cobertura electoral y la presencia, la vocación de la gente. Y el ejemplo de los voluntarios copados una semana antes. O sea, uno normalmente estaba el sábado en la noche buscando todavía personas que te ayudaran en un call center, validando, pasando información, cualquier cosa. Con una semana de anticipación decíamos, no, necesitamos más voluntarios. Y la gente lo que hizo fue ponerse a preparar sándwiches, arepas, termos de café en sus casas y Muy mandarlos bien. a los centros de votación. Maravilloso, sí. Es un detalle muy, muy revelador, sin duda. Gustavo, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy y de verdad te felicito por tu presentación de ayer. Gracias, César Miguel. Un placer y un honor estar contigo hoy. Gracias. Gustavo Silva, miembro del equipo técnico electoral del Comando con Venezuela, quien hizo la presentación ayer en la OEA. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Son las 9:43 de la mañana. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Ella es una abogada venezolana, en efecto, pero tiene más de 25 años de experiencia trabajando en temas migratorios aquí en Estados Unidos y está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico, de manera que te va a atender en donde quiera que te encuentres. Y si estás en Venezuela, llama a este número, el 0212-771-3040. Esa llamada, sin costo adicional, va a repicar en la oficina de María Trina aquí en Miami. Si estás en Caracas, ahorras el 0212, solo marcas 771-3040. En la red X, @abogada Burgos, y en Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. 305-468-0044. Los aliados republicanos del expresidente Donald Trump han emprendido una amplia campaña para restringir la votación y purgar los padrones electorales en todo el país desde las elecciones del 2020, algo que los críticos temen que pueda obstaculizar la participación en las elecciones y ayudar a Trump a impugnar el resultado si pierde. ¿De qué se trata esto que acabo de leer? Vamos a Washington, allí está Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. ¿De qué se trata esto que acabo de leer, Celia? Básicamente lo que ha hecho el Partido Republicano y en especial estas personas que viven en estados, en particular bisagra, quienes serán fundamentales a la hora de la noche del 5 de noviembre, tienen ahora cargos donde han podido primero cambiar las leyes, implementar medidas adicionales en estados como Georgia es uno de los más evidentes, con algo tan simple como el hecho de remover los buzones para que las personas dejen sus boletas electorales, lo que ha llevado a que se inicie a partir del día martes esta votación en persona, donde también hay limitaciones, el hecho de que no se le pueda entregar ni agua ni comida a una persona que esté esperando en fila, que parece algo trivial, pero lo que busca de alguna manera, según aquellos que defienden los derechos civiles y los derechos de los votantes, podría reducir la participación electoral, en especial de las minorías. Pero al mismo tiempo, en ese mismo estado, se han implementado por lo menos 2 medidas adicionales, que es un ejemplo de lo que se ha replicado en otros estados de diferentes formas, y es que se haga un conteo manual de los votos y que si hay dudas por parte de alguno de los miembros de estas comisiones, se podría evitar certificar
este voto, lo que podría llevar a una crisis a la hora de terminar las elecciones. De hecho, en las últimas horas, un juez que estaba obviamente analizando, esto llevó a demandas, dijo que las personas tenían que certificar de inmediato las elecciones. Eventualmente, si hay querellas legales, se pueden revisar, como es usualmente se acostumbra en los Estados Unidos, y esto no es algo reciente, data de años anteriores. Recordemos que sucedió en la elección entre Nixon y Kennedy en 2 estados en particular, entre ellos Illinois, y sabemos desde luego que hay un esfuerzo enorme por parte de los que fueron los electores falsos de esta, según la Fiscalía de los Estados Unidos, campaña que realizó en su momento el expresidente Donald Trump para tratar de que no se certificaran las elecciones en estados como Michigan, Wisconsin, en Georgia, donde estas personas, quienes estuvieron involucradas, quienes en algunos casos han recibido cargos criminales por parte de las autoridades locales y federales, ahora tienen posiciones de poder donde podrían poner su dedo en la balanza. Celia, todo esto cobra una relevancia muy particular, habida cuenta que a pocas semanas de la fecha electoral todavía las encuestas hablan de error técnico en la diferencia. Están virtualmente empatados los dos candidatos. Y conociendo los antecedentes de la elección del 2020, pues, y las impugnaciones, esto puede convertir el escenario postelectoral en un infierno. Decía The Wall Street Journal que la disputa entre Bush y Al Gore en el 2000 quedaría como una especie de juego de bádminton. ¿Qué es lo que se está temiendo realmente, Celia? Realmente lo que se teme es que no haya una transición ordenada y que haya una cordialidad política en el país. Y es que durante los últimos 10 años hemos visto un deterioro de esta posibilidad, pero en los últimos 4, y como bien lo mencionabas, después de la elección, la falta de claridad, la falta de reconocimiento por parte del expresidente de su derrota, el hecho de que muchos estadounidenses hayan perdido la fe en la transparencia y en los resultados en las elecciones, podría llevar a que se repitiera una situación similar en primera instancia del 6 de enero. Estamos hablando de acciones criminales o acciones físicas, pero la que preocupa más a estos analistas y obviamente a los partidos y a los demócratas en este caso en particular, es el hecho de que si Kamala Harris no tiene una victoria abrumadora, podría haber fuertes dudas acerca de su victoria. Y recordemos que en las elecciones anteriores duró por lo menos 4 días el proceso de conteo hasta que eventualmente Joe Biden gana Pensilvania y gana Georgia con estos más de 11,000 votos. Así que esto podría llevar a que no tengamos resultados rápidamente en los Estados Unidos, y si eso llegara a suceder, el espacio para las dudas, el espacio para que se utilicen triquiñuelas o que se establezcan caminos de cuestionamiento pueda llevar a que esta elección se convierta en una muy complicada, y no solamente complicada en el sentido electoral, pero en el sentido de las bases democráticas del país. Y lo que mantiene la democracia es que la gente que vota crea o tenga fe en que esos resultados son reales. Me llama mucho la atención como lo plantea Celia, porque dices, en caso de ganar Kamala Harris tendría que ganar de manera holgada para que no haya problema. Pero si gana Donald Trump, él no tiene que ganar de manera holgada. Pregunto. Definitivamente hasta el momento no lo vendríamos así, porque no hemos visto ese cuestionamiento. Ahora, el hecho de dudar de las elecciones no es algo que es solamente de los republicanos. Los demócratas también y los republicanos han tenido sus momentos difíciles en la historia, pero lo que sí vemos es a un Donald Trump que ha reforzado su narrativa de... se le llaman mentiras, ellos no lo reconocen como mentiras, pero en ocasiones se está hablando de situaciones y de cosas que no son reales. Y esto es lo que obviamente preocupa al electorado, teniendo en cuenta que hay muchas personas que hoy en día, a diferencia de hace 4 o 8 años, ya no creen los medios de comunicación tradicionales, se dedican a escuchar podcasts, miran en TikTok, y especialmente las nuevas generaciones son las que están más influenciadas por este tipo de narrativas. Ahora, el cuestionamiento grande ha sido ¿será que Kamala Harris puede romper esa barrera con estos votantes? Y en especial
si logra retener a los votantes afroestadounidenses, que ha sido el cuestionamiento que se le está haciendo, y los latinos, los cuales parecen estar más del lado de Trump, por lo menos no diciendo que son la mayoría, pero a comparación de donde estaba Joe Biden en este momento de la campaña, a 20 días de las elecciones. Si es el caso de los latinos, por ejemplo, todo el estado de Florida es trumpista, ¿no? Abrumadoramente. Y Arizona, que es un estado importante, y Nevada ha logrado hacer Donald Trump avances. Ahora, de nuevo, volvemos al mismo punto. No significa que él tenga la mayor cantidad de los latinos que lo estén siguiendo a nivel nacional, pero sí ha logrado hacer un proceso enorme. Y también Kamala Harris, y esto ha sido difícil para ella desligarse, hubiera sido peor para Joe Biden, es la crisis del Medio Oriente, la guerra, la situación en el Líbano. Esto definitivamente ha llevado a que comunidades árabes estadounidenses en estados como Michigan y Wisconsin, 2 estados bisagras fundamentales, puedan perder el apoyo. Y esto tampoco significa que vayan a votar por Donald Trump, pero esto le beneficiaría a él más que a ella. Ya. Celia, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre contigo las conversaciones son enriquecedoras y muy interesantes. Gracias a ti, César Miguel. Gracias. Celia Mendoza, desde la ciudad de Washington. Son las 9:53 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, acaba de salir el informe Freedom on the Net 2024, que mide el estado de la libertad de Internet según variables técnicas que se han seguido desde hace más de una década. La puntuación de Venezuela ahora es de 30 sobre 100 puntos, por lo que seguimos siendo un país no libre. Hay censura, restricciones, persecución y políticas públicas diseñadas para cerrar el espacio cívico, incluso en Internet. Durante el periodo de cobertura de este estudio, la libertad en Internet siguió estando muy restringida bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, agravada por la crisis social, económica y política del país. Los venezolanos a menudo tienen dificultades para acceder a Internet y para obtener la información confiable debido a la desinformación progubernamental y los bloqueos a los medios de comunicación independientes. Las personas también enfrentan represalias legales y otras formas de acoso por expresar sus opiniones sobre temas políticamente sensibles en el espacio digital. El Estado manipula también el debate en línea a través de operaciones de influencia y plataformas en línea para servicios gubernamentales que también generan, César, preocupaciones sobre la privacidad debido a su recopilación a gran escala de datos personales de las personas. O sea, ya ni siquiera hay un tema, hay un acceso a los datos que es abrumador. Y esto es lo que recoge este informe de Freedom on the Net. Bien, muchísimas gracias, Flor Alicia. La tierra se nos está complicando y a lo mejor vamos a tener que mudarnos, buscar dónde vivir en el espacio exterior. Pareciera que Europa, una de las tantas lunas del gigante Júpiter, puede ser el próximo hogar. La NASA buscará condiciones adecuadas para la vida en Europa con la misión Europa Clipper, que es la nave interplanetaria más grande jamás construida por la NASA, que despegó ayer del centro Kennedy y va a tardar 5 años y medio en orbitar alrededor, primero de Júpiter y después de Europa. ¿De qué estamos hablando? Vamos a buscar una voz autorizada para que nos explique. Vamos hasta Göttingen, en Alemania, donde está el doctor Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica y profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional de Colombia. Santiago, muy buenos días, muy buenas tardes por allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Hola César, muy buenos días. Un saludo para todos los oyentes. ¿De qué se trata esta Europa Clipper? Bueno, esta es una misión que venimos esperando hace ya bastante tiempo, cuando empezamos a escuchar hace unos 10 años de la idea de enviar una misión para estudiar esta luna de Júpiter. Pues nos sorprendimos todos porque las lunas de Júpiter siempre nos han atraído desde que empezamos a indagar sobre su estructura, su composición, y empezamos a pensar que podrían ser lugares en donde la vida se haya desarrollado. Y durante los últimos 10 años esta misión se ha preparado para tener los instrumentos que van a ser capaces de confirmar si debajo de ese océano
hay o no probabilidades de que hayan elementos que nos den indicios de que ha existido vida o existe vida, o al Ya. menos las condiciones son óptimas para la vida en esta luna de Júpiter. A ver, ¿de qué tamaño es Europa comparada con la Tierra? Es parecida al tamaño de la luna. Entonces, Ujú. pues eso nos da más o menos una idea de que es un objeto grande. Es una luna de las casi 90 lunas que tiene Júpiter, pero está entre las 4 lunas más importantes, que de hecho las descubrió Galileo hace 400 años, y estas 4 lunas tienen características muy llamativas. En el caso de Europa, lo más llamativo es que hay una corteza de hielo y debajo hay un océano líquido. Y siempre que hablamos de océano, pues nos llama mucho la atención porque en la Tierra los océanos son esenciales para el desarrollo de la vida y Ujú. según las teorías de formación de la vida nació y surgió en el océano. Entonces estamos muy obsesionados por encontrar agua, agua líquida, y eso es lo que pretende esta misión, darnos la esperanza de que pueda haber agua líquida en otra parte fuera de la Tierra y que esa agua líquida pueda ser el entorno óptimo, adecuado para que se forme la vida. Pero ¿por qué tan lejos? Porque Marte está, digamos, a la vuelta de la esquina. Es un decir, evidentemente. Sí, sí, sí. Y este se va a llevar 5 años y medio en llegar a Júpiter. Claro, porque Marte, pues es el objeto que más hemos estudiado después de la Tierra. Es decir, a Marte ya hemos enviado muchísimas misiones. En cambio, esta será la primera misión que podamos enviar a esta luna, que es Europa, y eso pues es muy atractivo. Va a ser pues una misión pionera en el sentido de que vamos a tener información que nunca antes hemos registrado sobre los detalles de esta luna. Mientras que en Marte pues ya hemos puesto muchas naves, hay robots Mm. que recorren la superficie de Marte. No quiere decir que nos olvidemos de Marte. Hay misiones que van a seguir profundizando en Marte, pero queremos ahora expandir un poco ese horizonte de investigación hacia otros lugares del sistema solar. ¿Y esta misión solo va a orbitar en torno a Europa o va a descender? De hecho, no orbita en torno a Europa, va a orbitar en torno a Júpiter y de vez en cuando va a hacer vuelos o sobrevuelos por Europa. Esto por unos motivos técnicos, y es que si orbitara Europa, ahí va a tener unas condiciones que podrían afectar a la propia Luna, es decir, el movimiento de la Luna podría verse afectado Mm. por la misión que está orbitando y la radiación también del planeta Júpiter puede que sea muy fuerte en esa posición alrededor de Europa. Entonces lo que va a hacer es orbitar Júpiter y a partir del año 2031 va a hacer aproximaciones a la Luna que van a estar entre 200 kilómetros y 20 kilómetros de la superficie de Europa. Y cada vez que capture información, pues luego la va a enviar a la Tierra y vamos a tener aquí información pues muy fresca de cómo son las condiciones en esta luna. Santiago, tarda 5 años y medio en llegar a Júpiter. ¿Y la información que manda cuánto tiempo tarda en llegarnos? No tanto porque, claro, la distancia a la cual va a recorrer esta nave en esos 5 años son casi 3.000 millones de kilómetros, pero obviamente pues a una velocidad que está muy lejos de la velocidad de la luz. Y Mm. menciono la velocidad de la luz porque es la velocidad a la cual viaja la información. Eso serán apenas unos 10 minuticos, no alcanza. Menos de 10 minutos ya tenemos la información aquí en la Tierra, Wow. así que por ese lado no tenemos ningún problema. Ya. Y leí que es la nave interplanetaria más grande jamás construida por la NASA. ¿Cuán grande Sí. es? Comparada, por ejemplo, con un avión. Bueno, tiene el tamaño de un campo de fútbol, con Wow. los paneles solares extendidos. Cada panel Ujú. solar tiene que tener un área suficiente para darle energía a esa nave. Ujú. Recordemos que a medida que nos alejamos del Sol, la cantidad de luz que llega a los paneles solares va disminuyendo y a la distancia de Júpiter, pues el Sol ilumina mucho menos que a la distancia de la Tierra. Entonces se necesitan unos paneles solares que son los que hacen que esa nave extendida con sus brazos, pues cubra la distancia o el tamaño de un campo de fútbol. Interesantísimo todo esto, Santiago. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, con mucho gusto y esta es pues una muestra más de todo lo que estamos esperando descubrir en el tema de astrobiología, los entornos parecidos a la Tierra que puedan darnos indicios o no de que no estamos solos en el universo. Esa sería la Ya. pregunta que queremos responder a futuro. Muy bien. No estamos solos. Gracias, Santiago. Muchas gracias. El doctor Santiago Vargas Domínguez es doctor en astrofísica. Nos habló desde Göttingen, en Alemania. 10:02 de la mañana. Hacemos una pausa y al regreso vamos con nuestro foro en la mañana de hoy.
La crueldad. ¿Qué es la crueldad? ¿Por qué somos tan crueles? ¿Qué es la crueldad? ¿Por qué somos crueles? ¿O por qué en algunos ámbitos de la vida, de la cotidianidad, la crueldad se manifiesta de una manera más evidente? Porque podemos decir, uno dice crueldad y uno, por ejemplo, puede imaginar la tragedia que viven los venezolanos, la crueldad extrema que manifiesta el régimen del señor Maduro, apresando a niños, adolescentes y torturándolos. Eso es un hecho de crueldad. Pero también puede haber crueldad en las redes sociales. Uno se asoma a la red X y cualquier persona medianamente acreditada da una opinión justificada y sólida, y en esa horizontalidad que supone la red X salen a insultarlo con una crueldad desmedida. Puede haber crueldad en las relaciones de pareja, puede haber crueldad en las relaciones laborales. En definitiva, ¿qué es la crueldad? Esto lo vamos a abordar con Samuel Krakauer. Él es psicólogo, está en este momento en Madrid. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muy buenas tardes, gracias a usted por la invitación. Y en Caracas está la también psicóloga clínica Sena Sleiman. Sena, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué es la crueldad, Samuel? En el sentido más puro, la crueldad yo la puedo entender como la obtención de placer al ver el sufrimiento de otras personas, ¿no? Esa falta de empatía incluso en momentos de ese sufrimiento ajeno. No importa el por qué, ¿no? Las razones pueden ser bastantes, pero esa reacción emocional que yo siento al ver ese sufrimiento es crueldad, el significado más simple de la palabra. Es decir, gozo haciendo daño, sería así más o menos. No del todo, no del todo, también es vicario, es visual. Yo puedo disfrutar, obtener placer de ver cómo alguien sufre. Sena, me gustaría oír tu definición, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con Samuel, creo que en ese sentido agregaría, y tiene que ver con la falta de empatía, que no se visualiza o no se vincula con el otro como un humano, sino como un objeto. El otro es objeto de mi deseo o de mi placer en este sentido. Yo sí creo que puede haber un goce que no necesariamente viene por el acto de la agresión en sí mismo, sino como lo decía Samuel, por ver, que creo que además invita ya de por sí a hacer una reflexión, porque últimamente están como muy de moda justamente videos como muy violentos, muy agresivos, y se van como pasando como entretenimiento justamente. Entonces creo que ahí hay algo que revisar como sociedad actualmente. Hay algo de morbo en esto, ¿verdad, Samuel? Totalmente, totalmente. Como dice Sena, creo que por estas mismas redes y este tipo de videos nos hemos estado habituando a ver cosas que hace a lo mejor años hubiese sido inimaginable. Y es que también parte de esta definición, volviendo a la pregunta anterior, es que es algo inhumano. Y indistintamente, ya sea por el tipo de sociedad en la que vivimos o cómo se está compartiendo esta información sin ningún tipo de filtro ni de control, nos estamos habituando a ver contenido cada vez más que no hemos debido de ver nunca. A ver, ¿qué tipo de videos, de qué videos hablas, Selman? Sena, perdón. Bueno, yo no los he visto realmente, pero sí he escuchado que, por ejemplo, en Twitter, ahorita llamada X, están circulando videos, por ejemplo, de peleas muy violentas, pueden ser accidentes incluso de tránsito, o, bueno, situaciones más de guerra que también incluyen como mucha violencia y mucha agresividad. Y justamente lo que me llama la atención es que eso, como pierde el sentido informativo para convertirse más bien en algo más de entretenimiento, que creo que es ahí donde puede entrar bueno, lo violento o lo agresivo justamente.
¿Por qué cuando tenemos oportunidad de exponernos sale lo peor de nosotros? No conozco los videos, yo no los veo, pero sí he observado que en la red X, como puse el ejemplo, aparece alguien certificado, pues alguien con méritos académicos para dar una opinión sobre economía, por ejemplo, o sobre física. Y de inmediato, como decía Humberto Eco, pues el ignorante que está en la barra se siente igualado al otro y lo despotrica, lo humilla, lo zarandea. ¿Por qué sale lo peor de nosotros? ¿A qué obedece esa propensión, Samuel? Mira, desde mi opinión más personal, esto puede responder a inseguridades, ¿no? Si yo me veo amenazado, ya sea mi intelecto, mi identidad, mi persona, yo voy a tener esa postura más defensiva. Cuando yo no aprendo a vincularme desde el respeto, desde la aceptación y desde ese conocimiento, no me queda de otra más que estar a la defensiva, ¿no? O sea, yo creo que eso es cada vez más habitual, que lo estemos viendo, en vez de aprovechar la información, la ciencia que cada vez, así como hablamos de estas cuestiones más violentas, la ciencia cada vez está siendo más accesible también por los medios de comunicación. En vez de aprovechar esto, estamos peleando un poco, en vez de ir todos y remar en la misma dirección. Creo que responde, volviendo a tu pregunta, a inseguridades más personales. Ya, y me gustaría tu opinión en ese sentido. Por favor, Selma. Bueno, yo creo que no existen personas malas, sino personas infelices. Ay. Y con esto, es decir, muchas veces estamos en la calle, en interacciones cotidianas, de pronto con alguien que nos está atendiendo o alguien que está manejando en el tráfico, y pensamos, bueno, este es inserte aquí cualquier insulto, ¿no? O esta persona es mala, o mira lo que está haciendo. Y realmente creo que, bueno, todos tenemos, pues, dificultades, luces y sombras, y las personas que generalmente agreden a los demás tienen que ver con que, desde mi punto de vista, pues han aprendido a relacionarse de esa forma, ¿sí? Nosotros, de alguna manera, amamos o nos vinculamos como fuimos amados. Entonces, una persona que haya crecido en un entorno agresivo y violento tiene dos opciones, básicamente, que es ser víctima o ser victimario, ¿no? Esto en términos bastante generales, por supuesto que esto tendrá luego sus detalles. Y creo que también otro aspecto importante de ver es que todos los seres humanos tenemos naturalmente impulsos. Tenemos impulsos sexuales, tenemos impulsos agresivos, tenemos, digamos, emociones que son unas más agradables que otras. Y con el tema de las emociones, por ejemplo, es normal sentir rabia, es normal sentir envidia, es normal sentir tristeza, celos. Esas son emociones que nos las inculcan como malas, pero en realidad tienen una función y es importante que las podamos como reconocer y vamos a llamarlo como drenar asertivamente. ¿Por qué digo esto? Porque es natural, es humano. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo con eso? Es decir, yo ando con rabia y voy y lo reviso en un espacio terapéutico, o voy al gimnasio y lo dreno en el ejercicio físico, o salgo a la calle y me peleo con todo el que me consigo. Es decir, más o menos por ahí va la pregunta, porque la emoción y el impulso agresivo puede ser natural, o puede ser no controlable. Lo que controlamos es lo que hacemos con eso. Si yo soy una persona cruel, ergo mala, que disfruto, como decía Samuel al principio, haciéndole mal o daño a otro, al prójimo, ¿me puedo curar de esa crueldad? ¿Puedo superarla, Samuel? Por supuesto, afortunadamente no estamos condenados a mantenernos de la manera que somos. Yo soy de la opinión de que nuestra personalidad puede fluctuar
aquí hay mucha teoría a favor o en contra. Yo soy de esa opinión, ¿no? Si no, la gente no iría a terapia, ¿no? La gente quiere mejorar como persona. Lo importante es identificarlo, ¿no? Sobre todo, el hacerlo consciente. Una vez que yo sé cuáles son mis limitaciones o simplemente cosas que yo veo que ya no están siendo tan adaptativas, que ya no me están haciendo bien y que me está causando un sufrimiento, es ahí cuando yo puedo hacer el clic y cambiarlo. Por supuesto que sí. Estoy convencido de que se puede y que cada vez más gente lo está haciendo, se está dando cuenta y lo está haciendo. Eso me lleva a esta pregunta que se la voy a formular a Sena. ¿Estoy consciente de que hago daño? Yo no estoy tan de acuerdo con Samuel porque creo A que ver. hay que revisar el caso por caso. Cuando estamos hablando de psicopatías, ¿no? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en asesinos en serie, en las series gringas o lo que sea. Los psicópatas tienen síntomas que son egosintónicos. Esto quiere decir que para ellos no generan ningún malestar, generan malestar en su entorno. Ahorita está muy de moda hablar en redes sociales sobre los narcisistas y las parejas narcisistas también son personas que hacen mucho daño en sus relaciones familiares, sociales y no se dan cuenta, para ellos no representa un problema. Entonces, es difícil que estas personas pidan ayuda y que puedan cambiar. Sin embargo, yo sí también creo que una persona que pide ayuda y que reconoce sus dificultades sí puede cambiar. Aquí es importante poder hacer la distinción entre psicopatía y sociopatía. ¿Ok? Ajá. El psicópata es el que no tiene capacidad de empatizar y bueno, que coincide con todo esto que venimos hablando, que disfruta de usar al otro como objeto, que siente placer en hacer daño, que no se da cuenta, que no tiene síntomas. Y el sociópata se puede parecer más a, supongamos, un delincuente que de alguna manera es como el resultado del entorno en el que vive. Supongamos una persona que ha tenido condiciones precarias, no ha tenido ciertos accesos académicos o económicos. Entonces, lo voy a poner en un ejemplo también como simplista, pero por ejemplo, alguien que roba para comer. Entonces, ahí es diferente, porque ahí no está como este tinte cruel o sí, como del disfrute en hacer daño. Entonces, ahí yo sí creo que hay más posibilidades de hacer un trabajo terapéutico porque tiene que ver más con las circunstancias y no con esto como más estructural de la persona. Claro, te oigo hablar, Sena, y me vienen personajes a la cabeza, ¿verdad? Me vino, por ejemplo, el recuerdo de la reina mala en Alicia en el País de las Maravillas, que era gritona, vociferaba y solo profería crueldades. Y me imagino que así debe ser reaccionar Diosdado Cabello, por ejemplo, ¿no? Cuando reclama y manda a hacer cosas, o Maduro, o el jefe de los torturadores en el SEBIN. ¿Cómo funcionan esas personas? ¿Son redimibles? Te pregunto, Samuel. Wow, qué complicada la pregunta. Sí, es posible que sí, ¿no? Como dijo Sena, es posible que esto responda a un factor de personalidad tal cual del psicópata que disfrute hacer esto, o que esto también venga desde la parte más social, que responde a cómo yo fui criado, cómo yo me fui vinculando con mis cercanos, ¿no? Entonces, como dijo Sena, realmente la pregunta es completamente imposible de responder sin hacer un hincapié, sin hacer un trabajo un poco más de fondo. Por eso es que hay que evaluar cada caso con la profesionalidad y no tomar... Sí. Entiendo. Ahora, hasta donde conozco, corríjanme por favor si estoy equivocado, en psicología debo tener voluntad para superar alguna situación, ¿verdad? Yo sé que a ustedes los psicólogos no les gusta decir para curarme, pero para superar X circunstancia, yo debo tener la voluntad, ¿verdad? Y por eso preguntaba si yo estoy consciente de que soy malo, de que soy cruel. Yo quiero curarme de mi crueldad. Es decir, es que el chiste la famosa anécdota del escorpión, que va a pasar el río con el sapo encima y cuando va en la mitad del río le clava el aguijón
le dice, es que está en mi naturaleza, ¿no? Y mata al sapo y se ahogan los dos. ¿Cómo funciona eso, Sena? Yo necesito reconocer que tengo algún inconveniente sociopático o psicopático para poderme curar de esa maldad. Definitivamente lo más importante para iniciar un proceso terapéutico es ir voluntariamente. Cuando uno va obligado por la mamá, el papá, el hermano, la pareja, no sirve. Esto, como les comentaba, está ahorita muy conversado en el tema de parejas y las parejas narcisistas. Es difícil que una persona narcisista vaya a terapia, pero hay casos en que lo hacen. ¿Por qué las personas acuden a terapia? Porque tienen síntomas. ¿Y dónde están esos síntomas? En las relaciones. Entonces, cuando yo reconozco que de pronto hay un patrón en el que, mira, todas mis relaciones terminan porque yo soy infiel, yo intento vincularme de una forma, pero termino siendo agresivo o termino envuelto en relaciones que son agresivas, entonces la persona puede buscar ayuda. Yo sí creo que hay situaciones que llevan a la persona a eso. Obviamente es difícil, son procesos que no son inmediatos, es necesario poder tener como paciencia y eso, como confiar en ese proceso. Porque al final lo que hacemos en la terapia, en la terapia con cualquier persona, es reaprender a vincularnos. Nosotros nos vinculamos de una forma que aprendimos en la infancia y lo repetimos a lo largo de nuestra vida, y en la terapia lo que hacemos, muchas personas creen que desde el psicoanálisis vamos a la infancia como para conseguir un momento de iluminación de dónde pasó el trauma, y no es tan así. Vamos a la infancia porque esa forma que aprendimos inicialmente la vamos repitiendo una y otra vez, y la idea es que podamos reaprender a hacerlo de una forma más adaptativa para nosotros y para nuestro entorno. Ya me llama la atención que surgió el término narcisista. ¿Qué tan vinculado está el narcisismo con la crueldad, Samuel? Bueno, yo creo que hay una correlación bastante alta, ¿no? O una persona narcisista es incapaz de empatizar, ¿no? Es un factor que comparten ambos personas, ¿no? Si yo no soy capaz de ponerme en el zapato del otro, que es literalmente la definición de la empatía, pues va a ser imposible, o por lo menos muy difícil a priori, de llegar a ese consenso, de poder entender lo que está pasando por la otra persona. Entonces, respondiendo a esto, evidentemente hay mucha relación y es posible que encontremos ambos factores en ambos tipos de personas. Quiero agradecerles esta conversación tan interesante en la mañana de hoy a Samuel Krakauer, allá en Madrid, y a Sena Sleiman, en Caracas. Ambos son psicólogos. Sena, Samuel, muchas gracias de verdad por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Son las 10:23 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con Luis Carlos Díaz sobre el dictamen de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Presentó la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, que preside la jurista portuguesa Marta Baliñas, su dictamen. Un dictamen contundente, lapidario, donde afirma que antes, durante y después del proceso electoral del 28 de julio, el gobierno, el régimen que preside Nicolás Maduro, ha cometido crímenes de lesa humanidad. ¿Qué representa este dictamen? Que no es el primero y tampoco será el último, habida cuenta que la misión tiene que seguir trabajando. Vamos a hablar esto con Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Un abrazo gigante, César Miguel. Sí. La contundencia de este informe en primer lugar, Luis Carlos.
Algo importante es que ellos están trabajando desde el año 2020 y su mandato, 19 en realidad para el informe del 2020, y su mandato recogía violaciones de derechos humanos del año 2017 con las protestas, del año 2014, pero es que en esta ocasión es como si tuvieses llamado a unos fiscales de tránsito que estaban trabajando y en ese momento hubo un choque. Y el choque fue la represión de las elecciones, de los días posteriores, cuando ellos estaban activos viendo lo que ocurría en Venezuela, y eso es lo que les permite hacer este informe con esta fuerza, diciendo, hey, nosotros estábamos reportando en tiempo real estos crímenes que son sistemáticos contra la población venezolana. ¿En qué se traduce esa contundencia ahora entonces? Que este informe tiene un párrafo completo, una sección completa dedicada al crimen de persecución política, que es un crimen de lesa humanidad que es complejo de definir, complejo de identificar, pero que en el caso venezolano están dadas todas las condiciones y de hecho los expertos lo dicen, tenemos razones suficientes, motivos suficientes para creer que esto se ha cometido y conecta con la Corte Penal Internacional. De hecho, a lo largo del documento la van nombrando y dicen, hey, Corte Penal, lo que ustedes están investigando aquí ocurrió. ¿Y por qué esto es importante, César? Porque la Corte Penal está investigando a Venezuela y Venezuela no tiene ninguna legislación sobre el crimen de persecución. Por lo tanto, si Venezuela le dice a la Corte que allí no se cometen esos crímenes porque ni siquiera los identifica en su legislación, eso hace que la Corte tenga que activarse. Que la Corte diga, bueno, entonces juzgo yo estos crímenes. Entonces, aquí estamos hablando ya de muy alto nivel porque esto también le permite a otros estados que hacen vida en la ONU presionar a Venezuela. Recordemos que una cosa es la conversación que tengamos nosotros, lo que las víctimas vivan, lo que las ONGs estén documentando, pero otra cosa es que esto ya esté al nivel de ONU, documentado por sus expertos, y eso le permite a otros estados tomar decisiones sobre el país. Puntualmente hubo referencias a la persecución contra periodistas, comunicadores y medios en un país donde ya cada día quedan menos medios. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, ya el año pasado ellos habían abierto la investigación para hablar del espacio cívico, cómo en Venezuela se estaba restringiendo la capacidad de participar, de manifestarse y la capacidad de los medios de comunicación. Lo que hicieron este año fue descubrir además que a los periodistas se los estaban llevando por todo y por nada. ¿A qué me refiero? Bueno, gente como Paul León, que estaba en la calle trabajando, un camarógrafo que trabaja con deportes, pero que estaba en Trujillo en la calle, se lo llevó la guardia y luego fue acusado de terrorismo. Eso no había pasado anteriormente. Y cuando la misión dice, estamos documentando estos casos, ellos lograron documentar 10 solo en el contexto electoral. Pero previo, ya en la campaña, se habían llevado preso a Carlos Julio Rojas y a otras personas. Entonces, la Corte, digamos, en este caso la misión, lo que trata de decirle al resto de los países es que en Venezuela no solamente hay crímenes, sino que además se persigue a los medios de comunicación para que hagan silencio, para que se callen. Y de hecho, este informe de la misión no ha sido cubierto en medios de comunicación venezolanos audiovisuales. Es decir, la radio y la televisión tiene limitaciones para echarle este cuento a la gente, para hablar de crímenes de lesa humanidad, e incluso hay censura para hablar de la Corte Penal. A ver, vamos a detenernos un momento en el caso de Paul León, un camarógrafo de deportes que, claro, el camarógrafo está viendo algo y lo graba, lo filma. Él sigue detenido a la fecha de hoy. César Miguel, a él se lo llevaron preso y por varios días no hubo acceso a él. Nunca se le ha podido juramentar a un abogado privado que lo defienda y de hecho los abogados de Foro Penal que estuvieron buscándolo, hay un abogado de Foro Penal que terminó preso también por estar buscando a sus defendidos. Y Paul ha sido ya acusado de terrorismo junto a otros periodistas y no tiene derecho a la defensa. Está en una cárcel común, sus condiciones son bastante lamentables y además está en aislamiento. O sea, su familia no tiene acceso a él como muchos otros presos políticos no tienen acceso a su familia y sus abogados en estos días. Daisy Peña, ¿qué nos puedes decir de ella, Luis Carlos? El caso de Daisy es una fotógrafa, una periodista que hizo cobertura fotográfica de las manifestaciones y por esas fotos se las llevan detenida. Lo curioso acá es que no se le está acusando de instigación a lo que sea, sino que se le está acusando también de terrorismo. Es decir, el Estado venezolano lo que ha hecho es magnificar los crímenes para ver si genera miedo en la población. Pero imagínate ahora que Venezuela le diga a otros países del mundo que tiene más terroristas, no sé, que países de Medio Oriente.
que tiene 2.000 personas presas y todos son terroristas. No tiene sentido. O sea, que una mujer, madre, fotógrafa, se la lleven presa y la acusan de terrorismo, como a un niño de 15 años también se lo hagan, es el absurdo del caso venezolano, y por eso también el informe de la misión hace mucho énfasis en cómo el Estado, por un lado, devalúa estas palabras y por el otro, inventa, crea conspiraciones para poder conectar a personas y decir que todo el mundo está tratando de desestabilizar al poder. Dijiste, ningún medio establecido, ni radio, ni televisión, y la prensa prácticamente no existe, informa de nada de esto. ¿De qué se habla entonces en los medios en Venezuela? Los medios establecidos, los medios convencionales. Estamos tratando de hacer mediciones de eso en medios audiovisuales, y lo que estamos descubriendo es que se les permite hablar de cosas muy concretas como electricidad y agua para hablar de problemas, y todo lo económico se trata de llevar al punto de ver cómo Venezuela mejora. Entonces, en ese sentido, solamente puede hablar el lobby antisanciones o solamente puede hablar la gente que hable de la mejoría del país, pero que haya perspectiva crítica cada vez es más difícil. Cada vez hay que usar un lenguaje más enrevesado y los periodistas tienen que cuidarse más. Sobre temas de justicia pasa que los familiares de presos políticos no tienen acceso a radio y televisión libremente. Le están declarando a páginas web, le están declarando a periodistas digitales, pero radio y televisión tienen ciertas limitaciones muy duras para hacerlo, y no se está hablando, por ejemplo, del debido proceso. Es decir, cómo la fiscalía, como los defensores públicos, como los tribunales están no fallando, sino que están haciendo todo lo contrario a lo que dice la norma, porque están criminalizando a la población civil. Dijiste el lobby antisanciones que puede ir a declarar a los medios. ¿Qué es ese lobby antisanciones? En Venezuela solamente puede hablar en medios de comunicación la gente que está trabajando activamente por eliminar las sanciones. Y eso tiene que ver con grupos de empresarios que quieren hacer negocios con el gobierno venezolano, que desean algo de la renta petrolera y que desean sobre todo ver cómo liquidan los bienes de la República en el exterior. Estamos hablando de rasparse a Citgo. Cualquier otra persona que quiera plantear cómo las sanciones contienen esos activos, cómo las protegen, que hablen de las sanciones como una consecuencia de la corrupción, del lavado de dinero, de las malas prácticas del gobierno venezolano, eso queda vetado en medios de comunicación, es perseguido y es criminalizado. ¿Y es un grupo conocido, establecido ese, Luis Carlos? Bueno, a veces muestran la cara, a veces no, y sobre todo tratan de hacer mucha presión en Washington y en medios de comunicación en Caracas. Ya. ¿Qué medios quedan de acceso al venezolano para tener medianamente una información confiable? Esto es muy curioso, César, porque es la explicación de por qué Edmundo González gana con el 67% de los votos. No es que la gente esté desinformada, es que ha ido creando sus propios modelos artesanales de comunicación que implica utilizar páginas web, medios en YouTube, pero sobre todo compartir informaciones en WhatsApp y en Twitter. Por eso es que Twitter fue bloqueado por el gobierno venezolano en el contexto postelectoral, y por eso se intentó que funcionarios públicos se salieran de WhatsApp para que usaran otros sistemas, porque el chavismo no tolera la seguridad y la privacidad de WhatsApp. Entonces, la gente en Venezuela, ¿cómo se entera de las cosas? Por su teléfono. Y es el teléfono el que le permite tomar algunas piezas que hacen los medios digitales, porque hay gente que está haciendo un buen trabajo. O sea, medios tradicionales como Correo del Caroní, El Carabobeño, El Diario de los Andes, hacen buenas noticias locales para su gente. Y medios digitales como Efecto Cocuyo, Runrunes, tal cual. Hay mucha gente trabajando, pero en el espacio digital, que es un poco más libre, salvo que lo bloqueen, y por eso la gente usa WhatsApp para que la información fluya. Ya. Pasando a otro punto, en este informe que presenta la señora Baliñas, hay algo muy fuerte con relación a las niñas y a los niños detenidos. ¿Nos puedes comentar, por favor? Sí, la misión está sumamente preocupada porque el patrón de niños detenidos no había ocurrido antes en Venezuela con esta magnitud. Se habla de 120 niños que fueron detenidos, y aquí hay de hecho una discusión. El Estado venezolano niega que sean niños y dice jóvenes o dice adolescentes, pero la Convención de Derechos del Niño de la ONU dice que todos los menores de 18 años son niños. Algunos de ellos además con discapacidades, o sea, algunos están en el espectro autista, algunos tienen enfermedades crónicas, algunos tienen retardo mental, y todo eso ha sido ignorado por las autoridades. La misión encontró que algunos de estos niños han sido torturados, han sido
abusados, han sido además amenazados con intercambiar sexo para lograr su liberación. Hay una embarazada de 16 años que fue torturada y además los guardias nacionales le decían, es que tienes que abortar para no tener más hijos terroristas. Y esto lo reportó El Mundo, el diario español. O sea, estamos hablando de un nivel de horror tremendo. Se logró que liberaran a 50 de estos niños, pero quedan 70 todavía. Y lo que ha pasado con ellos, y ya lo tuviste en tu programa, es que los están obligando a decir que María Corina y Edmundo les pagaron $50 para protestar, cuando la mayoría de ellos ni siquiera estaban en las calles protestando, y además protestar es un derecho. Entonces, la misión ha tomado esta fotografía, dice en el informe que muchas familias tienen miedo, que muchas familias le dieron declaraciones y luego les pidieron que las retiraran porque los tienen bajo mucho terror, pero los que sí lograron hablar han demostrado los niveles de horror sistemático. ¿Y por qué digo sistemático? Porque si tienes distintas defensoras públicas en distintas regiones del país diciéndole lo mismo a los familiares, si tienes a los fiscales diciéndole lo mismo, si tienes a jueces acusándolo de lo mismo, entonces estamos hablando de una decisión vertical, desde arriba, sistemática, contra la población. ¿Nosotros qué esperamos con esto? Primero, que los liberen. Segundo, que haya justicia. Pero luego, que esos países que han sido absolutamente cómplices del chavismo cambien su postura. Y en este momento, el más importante es México. México ha decidido apoyar la narrativa del chavismo diciendo que son neutrales, que no tienen que tomar ninguna decisión al respecto. Ahí hay que utilizar este tipo de información verificada por la ONU para que al menos alguien mueva, para que al menos alguien cambie de parecer. A ver, ya para concluir, se logró en la última votación en el Consejo de Derechos Humanos que la misión de la señora Baliñas continúe. ¿Eso qué significa? Cuando esta misión no puede ir ya al país, la señora Baliñas no podrá pasar por Maiquetía, supongo. No, es que ellos nunca los han dejado pasar, pero recuerda primero que hay 8 millones de venezolanos en el exterior y luego que dentro del país la gente igual tiene internet y habla con la misión. Y lo otro es que igual se consiguen documentos. ¿Por qué es importante que la misión se mantenga? Porque todavía hay muchas cosas que investigar. Te pongo un ejemplo. Si uno revisa los 6 informes hasta ahora, hay uno sobre el SEBIN, uno sobre el DGCIN y uno sobre la FAES. Pero no tenemos uno sobre la Guardia Nacional Bolivariana, sobre la Policía Nacional Bolivariana, sobre los colectivos. Entonces estamos hablando de al menos 3 cuerpos distintos que tienen que ser investigados. Y hay además hechos desde el 2014 acumulados que tienen que estar allí. O sea, todavía hay muchas cosas que se tienen que documentar y que tienen que estar. Por ejemplo, se hizo un informe del helicoide o del DGCIN de Boleíta, pero en este momento el nuevo informe está hablando también del rodeo, de Tocorón, de distintas cárceles. El año que viene eso tiene que ampliarse y por eso la misión tiene que seguir. Luis Carlos, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un abrazo gigante, César. Después hablamos de George Clooney, ¿no? Con todo gusto. Luis Carlos Díaz, defensor de derechos humanos y un periodista pues sumamente activo y comprometido. El reloj indica en este momento las 10:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Profesor de Economía en el Miami-Dade College y Luis Manuel González, consultor de negocios. Eso será esta noche a las 9 en Análisis Semanal con Jessica Morales. Y antes a las 8 en vivo La Última con Carla Angola. Esto en TVV Network. Y vamos a la segunda edición de Entre Libros, el único festival de literatura infantil en español en este mes de la herencia hispana. Vamos a conversar con Trina Oropesa, CEO de Imago por las Artes, quienes organizan el festival Entre Libros. Trina, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por recibirnos otra vez en tu espacio. A ver, ¿qué tenemos para esta segunda edición de Entre Libros?
Bueno, tenemos una serie de actividades, talleres, cuentacuentos, presentaciones especiales maravillosos alrededor de esta celebración del arte y la literatura. Tenemos, bueno, vuelven otra vez las 12 editoriales que tuvimos el año pasado de España y Latinoamérica, pero con todas las novedades de este año, libros increíbles, cada uno, es decir, que lo difícil es decidir cuáles son los libros que te quieres llevar a casa. En este preciso momento estamos justamente haciendo todo el setup de cada una de las editoriales y además vamos a tener la exposición. Recordemos que esto ocurre en el Museo de Coral Gables y eso permite que podamos realmente integrar el arte y la literatura. Entonces este festival está acompañado de una exposición hermosísima que se llama Arte entre Páginas, que es una exposición de ilustraciones de libros para niños cuyo tema es el arte. Entonces, pues tenemos libros vinculados a Gaudí, libros vinculados a Frida Kahlo, libros sobre una colección de Editorial Juventud que se llama Arcoíris, y así un montón de libros que, el arte es su foco principal. Trina, recuerdo la primera edición allí en el Museo de Coral Gables, que es un museo además muy, muy grato, cálido, magnífico. Recuerdo la primera edición de Entre Libros, fue todo un exitazo. Recuerdo un salón muy grande, repleto de editoriales infantiles. Como siempre, uno aspira a superarse. ¿Qué expectativas tienes para la segunda edición, Trina? Bueno, efectivamente, porque además el año pasado, pues agradecimos muchísimo que nos hubieses acompañado y visitado durante esos días, superó todas nuestras expectativas, recibimos más de 1.600 personas durante esos 3 días en este espacio maravilloso que es el Museo de Coral Gables, y este año hemos agregado un día más, el día de mañana, un día que es de profesionalización, es exclusivamente para adultos, profesionales o interesados en el tema de la literatura infantil en español, y eso va a ser todo el día, ¿no? Entonces eso ya es una novedad del programa completo del festival. Y bueno, sí, este año aspiramos llegar a las 2.000 personas. Hemos hecho un trabajo muy duro de promoción para que más personas puedan venir, porque recordemos que esto es un evento completamente gratuito, gracias a los sponsors que nuevamente confiaron en nosotros, gracias a los fondos de los grants que hemos logrado obtener, porque han creído en nuestro proyecto, en nuestra palabra, en lo que hacemos, nuestra misión. Y bueno, lo único que queremos es que la gente venga a aprovechar todo este programa de celebración alrededor de la literatura, de los libros para niños, del arte, y llevarse a su casa los mejores libros en español para niños que pueden ofrecernos editoriales que son realmente extraordinarias. ¿Cuántas editoriales son en definitiva? Este año, igual que el año pasado, son 12. Quisimos este año preservar la cantidad de editoriales. Ya, si Dios quiere, para el próximo año sí pensamos que vamos a crecer en número de editoriales, pero este año quisimos mantener las 12. Y además, algo muy hermoso es que las editoriales que están aquí vienen por invitación. Y este año, cuando les mandamos formalmente la invitación a cada una de las editoriales, todas, de manera unánime, dijeron sí, queremos volver a Entre Libros. Entonces eso también nos llena de mucha alegría saber que todas sienten que vale la pena apostar por la comunidad hispana de Miami y el sur de la Florida. Y es realmente fascinante el mundo de la literatura infantil, porque además son retos editoriales, de diseño gráfico, son maravillas las que uno se encuentra allí. A ver, el festival, la segunda edición de Entre Libros va desde hoy y hasta el domingo 20. Sí, digamos que mañana es un día un poco, digamos, puente, en el sentido de que mañana no está abierto al público, mañana es sencillamente para estos adultos profesionales. Todos los editores van a estar dedicados a todas estas charlas, mesas redondas, tenemos invitados especiales. Esa es otra cosa muy, muy hermosa del festival, César, que es que vienen los editores, ya están aquí prácticamente todos. De las 12 editoriales contamos con la presencia de 9 representantes de estas editoriales. Entonces es muy bello porque cada uno de ellos puede contarte las historias detrás de cada historia. Entonces es muy valioso, y ya efectivamente se abre las puertas al público el viernes a las 10 de la mañana, hasta el domingo a las 5 de la tarde. Invita entonces a nuestros oyentes, por favor, Trina.
Sí, bueno, yo los invito a todos a que abran un espacio en sus agendas este fin de semana. Esto es un encuentro vibrante de algarabía, de felicidad, de encuentro, de comunidad, de familia alrededor del arte y de la literatura en español, de reconectar con nuestra cultura desde las aproximaciones más hermosas, con temas increíbles. Hay libros que te sorprenderán, que te conmoverán, que los harán llorar, que los harán reír. Y bueno, de hecho aquí tengo este personaje que es Matías, que es el personaje que guía la exposición. Matías nació hace 20 años. Ajá. Y vamos a tener aquí a su creadora. Así que tienen que venir a ver esto porque realmente es una experiencia que difícilmente van a poder ver en otro lugar. ¿Dónde está el Museo de Coral Gables, que no lo has dicho? En 285 Aragón Avenue, y recuerden, es gratuito. En lo único que podrán invertir es en libros para sus hijos, sus sobrinos o cualquier niño, o para ustedes mismos. Gran inversión, por cierto. Trina, muchas gracias y te felicito por tan encomiable labor, de verdad. Gracias a ti. Feliz día. Trina Oropesa, la CEO de Imago por las Artes, la fundación que organiza este festival Entre Libros. 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, tenemos un libro muy interesante del escritor mexicano Juan Villoro, No soy un robot, en donde él dibuja al ser humano asomado al abismo de una galaxia digital en la que el uso ideológico de la mentira, estoy leyendo esto de F, está ampliamente extendido y los datos personales que regalamos en las redes se utilizan para favorecer tendencias electorales, cosa que ya está ocurriendo. Ya. En una entrevista con F, el escritor mexicano señala que abordar los retos del mundo digital es urgente porque estamos en el umbral de lo posthumano, del tecnopolio, de un universo en donde las máquinas empiezan a controlarnos. Dios. Sí, te digo otro extracto que él tiene en esa entrevista, donde dice: nos hemos convertido en la principal mercancía del planeta, en la medida de que lo más valioso que hay hoy en día son nuestros datos personales, que son succionados por las plataformas que utilizamos. Para revertir esta tendencia, los humanos tienen herramientas, dice él, y la principal es la cultura, más concretamente los libros, que considera un antídoto a la dictadura del algoritmo y a las redes que nos llevan a estar a favor o en contra, sin que haya nada en medio. También agrega, la información de nuestros teléfonos móviles se utiliza para inducirnos a consumir más de lo mismo, mientras que la literatura hace todo lo contrario. Entrar en una librería o una biblioteca es entrar en el mundo de la diversidad y de lo improbable. Alguien te recomienda un libro o ves una cita que te llama la atención y eso te lleva a buscar un autor y a encontrar una voz diferente, la de alguien que no sabías que te iba a interesar y que te interpela con fuerza, ha declarado a F el escritor mexicano Juan Villoro. Qué interesante, qué maravilla. Me vino, escuchándote citar a Villoro, me vino a la memoria aquello que había en aquel documental sobre los algoritmos, donde decían, si todo el producto que te están ofreciendo es gratis, es porque el producto eres tú. Exacto, ese documental era Social Media, lo que llamaba así, sí. Las redes sociales. Fíjate que él comienza haciendo estoy ahorita en Anagrama, en la página de Anagrama, viendo un poco si había algún extracto del libro, y por lo que veo, él va haciendo como una historia de aquellos que han escrito sobre los fenómenos sociales, ¿no? Y cómo sus estudios de sociología le permitieron ponerse en contacto con esos análisis, y esa es la introducción que hace, mencionando, por ejemplo, que en 1964 Herbert Marcuse, en El hombre unidimensional, combinó las teorías de Freud y Marx para indagar la represión de la libido provocada por el trabajo industrial y las nuevas formas de dominación de la conciencia, y después va estudiando también apocalípticos e integrados, y bueno, y así va siguiendo para poder llegar finalmente, esto es lo que introduce el libro, a este maravilloso libro que nos ofrece Juan Villoro. Hemos pasado de la galaxia Gutenberg de McLuhan a la galaxia digital. Exactamente, sí. Bueno, muchísimas gracias, Flor Alicia. A ti. Y en el mundo de la pelota, los Yankees volvieron a ganar.
Así que tienen la serie a favor 2-0 contra Cleveland. Hoy descansan porque mañana vuelven a jugar, pero en Cleveland, de manera tal de que van de visitantes. Y hoy sí tenemos juego en Nueva York, en ese precioso estadio que es el Citi Field, con la visita de los Dodgers a los Mets, en una serie que está caliente, empatada a un juego. Qué buena pelota estamos viendo, ¿eh? 10:55. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.